Imagínese por un momento a un hombre silencioso, solo en una pequeña habitación. La suave luz de una vela baila en las paredes, iluminando el rostro de un líder espiritual, cuyos ojos parecen mirar más allá del presente, tocando algo mucho más profundo. El Papa Francisco, ya en sus últimos días, sostiene un crucifijo en sus manos, y mientras observa la figura que simboliza el dolor y el sacrificio, comienza a reflexionar en voz baja sobre algo que pocos imaginarían escuchar. Lo que está a punto de revelar no es una doctrina teológica, sino una verdad que trasciende siglos de tradición, algo que cambia por completo la forma en que vemos al Salvador. ¿Qué está a punto de revelar acerca de Jesús? ¿Qué podría cambiar en la forma en que entendemos al Salvador? Estas preguntas resuenan en el silencio de la sala, como si la respuesta estuviera esperando a ser descubierta. Y luego, de manera suave, comienza a hablar. Jesús no es solo el Hijo de Dios. Él es el rostro de las lágrimas de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? ¿Cómo sería si Jesús fuera más que la imagen que nos enseñaron en las iglesias? ¿Qué pasaría si, en lugar de ser visto como un rey lejano, fuera en realidad alguien que comparte nuestros dolores más profundos, que llora con nosotros en las noches más oscuras? Esta revelación del Papa Francisco no se limita a un concepto teológico o a una visión dogmática. Va más allá. Nos está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser adorado como una figura de poder, sino para acompañarnos en nuestras aflicciones, para estar presente en nuestras lágrimas. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta profunda reflexión sobre el papel de Jesús en nuestras vidas, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También comparte en los comentarios lo que piensas sobre la visión del Papa Francisco sobre el sufrimiento humano y cómo puede afectar tu fe. Durante mucho tiempo, muchos creyeron que Jesús era una figura de sufrimiento, pero que este sufrimiento se limitaba a un evento aislado, la cruz. El Papa Francisco, sin embargo, nos invita a mirar a Jesús de una manera completamente nueva. Nos desafía a ver a Jesús no como un héroe lejano, sino como un compañero fiel que a lo largo de los siglos ha estado al lado de todos los que sufren, ya sea en las calles de una ciudad devastada por la guerra, en los campos de refugiados donde la esperanza parece ausente, o en las camas de los hospitales donde el dolor es silencioso y solitario. Y esta es la clave de la revelación de Francisco. Jesús no se apartó del sufrimiento humano, lo tomó para sí mismo. En sus últimas palabras, Francisco nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Ya no se trata de adorar a un Cristo lejano, sino de seguir a un Cristo presente, un Cristo que camina con nosotros, que siente nuestros dolores y que nunca nos abandona. Esta no es solo la visión de un anciano reflexionando sobre la muerte. No es una idea aislada ni una interpretación personal. El Papa Francisco está compartiendo algo mucho más profundo, algo que puede transformar nuestra comprensión del cristianismo, la fe y, lo que es más importante, nuestra relación con Jesús. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decir? La verdad que reveló antes de irse puede cambiar para siempre la forma en que ves la imagen de Cristo. El Papa Francisco, en sus últimas reflexiones, ha revelado algo que toca profundamente nuestra comprensión de Jesús. No es solo un símbolo de divinidad lejana, sino también un ser humano que ha compartido y sigue compartiendo el sufrimiento del mundo. El Papa explicó que durante mucho tiempo Jesús fue visto solo como una figura de sacrificio, una figura que sufrió por nosotros en la cruz. Pero sugirió que esta visión limitada no era suficiente para capturar la totalidad de la humanidad de Cristo. Jesús no vino para ser adorado como un emperador, dijo Francisco, vino para acompañarnos en nuestras aflicciones. El sufrimiento de Jesús
no fue algo que ocurrió solo durante la crucifixión. El Papa Francisco nos invita a mirar a Jesús de una manera más profunda y constante. El dolor de Jesús no solo está anclado en el pasado, sino que sigue vivo en los que sufren hoy. Jesús está con los refugiados, con las víctimas de la guerra, con los enfermos que se enfrentan al dolor sin alivio. Para comprender mejor esta perspectiva, debemos mirar el contexto histórico en el que se basó el Papa Francisco. En 2013, el Papa realizó una de las primeras grandes visitas apostólicas al Líbano, un país desgarrado por la guerra civil y los conflictos regionales. Durante su visita se reunió con víctimas de la guerra siria, incluidas familias de refugiados y niños traumatizados. Estas experiencias tuvieron un gran impacto en su visión del sufrimiento humano y dieron forma a sus reflexiones sobre Jesús. En sus encíclicas, como Evangelii Gaudium 2013, Francisco ha mencionado a menudo la importancia de llegar a los pobres, a los marginados, a los oprimidos. No se limitó a una visión espiritista, sino que aportó la comprensión de que la verdadera fe se manifiesta en el cuidado de los que más sufren. El Papa siempre ha subrayado que el cristianismo no es una religión de apariencias, sino de acción concreta para aliviar el sufrimiento de los demás. Esta visión del sufrimiento humano también se refleja en la teología de otros grandes pensadores cristianos, como el teólogo alemán Jürgen Moltmann, quien en su obra Teología de la Esperanza, 1964, habló del Dios que sufre, destacando que en el sufrimiento de Cristo, Dios se compadece del dolor de la humanidad. Moltmann argumenta que la cruz no fue solo un evento aislado, sino un evento que reverbera a lo largo de la historia, conectando con cada sufrimiento humano. En 2015, el Papa Francisco declaró durante una misa en honor a los refugiados que Jesús sigue sufriendo en los pobres, en los niños abandonados, en los enfermos sin cuidados. Subrayó que la cruz de Cristo no es solo un símbolo, sino una expresión viva de solidaridad con todos aquellos que, a lo largo de los siglos, siguen soportando el peso del sufrimiento humano. El Papa Francisco, por lo tanto, no solo nos recuerda la humanidad de Jesús, sino que nos desafía a mirar el sufrimiento que sucede a nuestro alrededor. El dolor de los demás, ya sea en zonas de guerra, barrios marginales u hospitales, debe ser reconocido como una extensión del sufrimiento de Cristo. El Evangelio, por lo tanto, no es solo la historia de un hombre que murió hace 2000 años. Es una invitación a vivir la realidad de Cristo sufriente en el presente. Esta comprensión más profunda y contemporánea del sufrimiento de Jesús es fundamental para entender el verdadero mensaje cristiano. El dolor de Jesús, según Francisco, no es un recuerdo lejano, sino una presencia viva que nos llama a actuar, a acompañar a los que sufren y a vivir la fe de manera concreta y solidaria. Cuando pensamos en la cruz, a menudo nos vemos llevados a imaginar un acto aislado de sufrimiento. La visión tradicional de la cruz, especialmente en el cristianismo occidental, a menudo la ve como el final de un viaje doloroso, un sacrificio que se hizo por nosotros. Pero el Papa Francisco desafía ese punto de vista. Nos invita a mirar la cruz no solo como un sacrificio, sino como un profundo simbolismo de unión. La cruz, para Francisco, no es un simple evento de expiación. Lo describe como una unión eterna entre Dios y la humanidad, en lugar de una transacción en la que Jesús se sacrificó para pagar por los pecados de la humanidad. La cruz representa el momento en que Jesús se une permanentemente con el sufrimiento humano. Este concepto desafía la idea tradicional de un Dios distante e impasible. Para el Papa, Jesús no solo estaba pagando por nuestros pecados, sino que se unía a nuestro sufrimiento, asumiéndolo como propio. Esta comprensión de Cristo en la cruz
Es también una crítica a las interpretaciones que convirtieron el sufrimiento de Jesús en un acontecimiento impersonal. Francisco nos recuerda que la cruz es un matrimonio, una unión íntima entre Dios y los seres humanos, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Jesús no solo soportó el dolor de la crucifixión, sino que se unió a ella de una manera profunda y existencial. Al hacerlo, nos ha demostrado que no estamos solos en nuestro dolor. Esta idea puede parecer sorprendente, pero tiene profundas raíces en la teología cristiana. Uno de los pensadores más influyentes en este concepto fue el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien en su obra El costo del discipulado, 1937, escribió sobre el sufrimiento como parte esencial de la vida cristiana. Bonhoeffer argumentó que el cristianismo no es una fe que elude el sufrimiento, sino que encuentra la presencia de Dios precisamente en el sufrimiento. En su teología, la cruz no es un símbolo de derrota, sino de unidad y solidaridad. El Papa Francisco retoma este pensamiento diciendo que la cruz no es un símbolo de sufrimiento solitario, sino el punto de encuentro entre Dios y el ser humano. La muerte de Cristo en la cruz no fue solo una obligación divina, sino el momento de mayor intimidad entre la humanidad y Dios. No fue solo un sacrificio, dijo Francisco, fue una forma de que Dios se uniera permanentemente a nuestro sufrimiento. Este es un punto crucial en su visión. Dios no está distante en nuestro sufrimiento. Él está con nosotros, llevando el dolor a nuestro lado. Para dar aún más peso a esta idea, podemos reflexionar sobre cómo Jesús se enfrentó a la cruz. De hecho, pidió otro camino. En Lucas 22:42, Jesús dice: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Estas palabras muestran una humanidad de Jesús que, a pesar de ser divino, todavía luchaba con el dolor, con la idea de enfrentarse a la cruz. Sin embargo, no se alejó. Por el contrario, lo abrazó como el camino hacia la unión más profunda posible con la humanidad. Este enfoque de Francisco nos desafía a cambiar nuestra propia relación con el sufrimiento. La cruz de Cristo no debe ser vista simplemente como un acto de expiación que tuvo lugar en un punto fijo de la historia. Debe ser visto como una expresión continua de la presencia de Dios en el mundo. Cada vez que sufrimos, cada vez que sentimos el peso del dolor humano, podemos recordar que Cristo estuvo una vez allí y está allí de nuevo, con nosotros. Al entender la cruz de esta manera, podemos comenzar a ver nuestras propias dificultades desde una nueva perspectiva. El sufrimiento ya no es una situación aislada o un castigo divino, sino una oportunidad para vivir la unión con Dios que se estableció en la cruz. Cristo, en la cruz, no solo murió por nosotros, sino que murió para unirse a nosotros, para que nunca más estuviéramos solos en nuestras luchas. La cruz, por lo tanto, se convierte en un símbolo de esperanza, de presencia divina en las horas más oscuras. Una de las mayores revelaciones hechas por el Papa Francisco fue la transformación de la forma en que vemos la presencia de Jesús en el mundo. Contrariamente a la idea de un Cristo que se encuentra solo en los templos, en el lujo de las iglesias o en las ceremonias grandiosas, el Papa nos desafía a percibir a Jesús en los lugares donde las personas son más olvidadas y abandonadas. Jesús, para Francisco, no está lejos del dolor humano, está en el corazón del sufrimiento de quienes viven en los márgenes de la sociedad. En sus diversos viajes y declaraciones, el Papa Francisco ha subrayado que Jesús sigue viviendo en las periferias del mundo. A menudo se refería a ellos como los márgenes. Esto no es solo una metáfora religiosa, sino un llamado a la acción para que los cristianos se dirijan a aquellos que son ignorados por la sociedad, que viven en las calles, que no tienen hogar, que son víctimas de violencia y persecución.
Francisco, que tiene una larga historia de trabajo con los pobres y los marginados, se ha reunido con refugiados, habitantes de barrios marginales y prisioneros, y en cada uno de estos encuentros enfatiza que existe la verdadera presencia de Cristo. Para él, la verdadera fe cristiana no se revela en liturgias suntuosas, sino en la atención prestada a los más necesitados, a los que no tienen voz y a los que son constantemente ignorados. Esta visión de Cristo en los márgenes encuentra resonancia en varios momentos históricos. Por ejemplo, durante su visita al campo de refugiados de Lesbos, Grecia, en 2016, el Papa Francisco destacó la deshumanización a la que se enfrentan muchos refugiados al ser tratados como números o estadísticas, en lugar de como personas con historias y dignidad. Trajo de vuelta la imagen de Cristo como el que camina junto a los excluidos, aquellos que no tienen a dónde ir, recordándonos que la humanidad de Jesús no es algo del pasado, sino una realidad viva. Esta visión de un Cristo presente en los márgenes también resuena en las palabras del teólogo Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la teología de la liberación. Gutiérrez, en su obra Teología de la Liberación, 1971, sostiene que la verdadera misión cristiana consiste en trabajar junto a los pobres y oprimidos, buscando la justicia social y aliviando el sufrimiento. La misión de Cristo, según Gutiérrez, no era solo salvar almas, sino también transformar las estructuras sociales que causan pobreza y opresión. Veía a Jesús como alguien que estaba en las periferias sociales, alguien que se unía al sufrimiento y a la lucha de los marginados. El Papa Francisco, al abrazar esta visión, nos invita a mirar a Jesús no como una figura lejana, sino como alguien que camina con nosotros en las calles más difíciles, entre los que sufren en silencio. El mensaje de Cristo no se encuentra solo en las palabras o en las ceremonias de la Iglesia, sino en el cuidado real e inmediato de los más necesitados. En sus encíclicas, Francisco también habla de la cultura del descarte que caracteriza a las sociedades modernas, donde a menudo se ignora a los pobres, los enfermos y los marginados. Para él, Cristo está en el encuentro con estas personas. Es un mensaje poderoso que nos desafía a actuar y a reconocer a Jesús en las situaciones más desafiantes de la vida humana. La pregunta que nos hace es, ¿dónde está Jesús para ti? ¿Lo estamos mirando donde más nos necesita o estamos esperando verlo solo en momentos de grandeza? Por lo tanto, el sufrimiento humano, cuando se mira desde la perspectiva del Papa Francisco, no es algo que deba evitarse, sino algo que deba afrontarse. Jesús no está en el trono de oro, sino a nuestro lado, en las sombras, en los barrios bajos y en los hospitales, ofreciendo verdadera misericordia y compasión. Él nos llama a salir de nuestra zona de confort y a los márgenes, donde el dolor es más crudo, donde la vida es más dura y donde el verdadero amor y la verdadera compasión pueden transformar la realidad. Uno de los mensajes más profundos transmitidos por el Papa Francisco en sus últimas reflexiones es sobre la naturaleza de la fe cristiana. Nos desafía a repensar la forma en que vivimos nuestra espiritualidad, cuestionando si realmente entendemos la esencia de Jesús o si simplemente seguimos rituales vacíos. Francisco señala que, a lo largo de los siglos, la fe se ha convertido en una práctica llena de normas, ceremonias y símbolos, pero a menudo alejada del verdadero mensaje de Cristo: amor, compasión y perdón. No he venido para ser comprendido, he venido para acompañarme, dijo el Papa, citando una profunda revelación espiritual que tuvo. Esta frase, aparentemente simple, revela una transformación radical en la forma en que debemos relacionarnos con Jesús. No se trata de entender o explicar lo que hizo, sino de caminar a su lado a cada paso, especialmente en tiempos de sufrimiento y desolación. La fe,
dijo Francisco. No debe ser una cuestión de conocer o creer doctrinas, sino de seguir el ejemplo de Cristo, abrazando el dolor y las dificultades de la vida. Sin embargo, la fe no debe ser solo un conjunto de creencias, sino una experiencia vivida auténticamente. La religión, para el Papa, a menudo se ha convertido en algo mecánico, donde los rituales se han vuelto más importantes que el significado mismo detrás de ellos. Señala que la Iglesia a menudo enfatiza la necesidad de seguir reglas y normas, pero olvida que, en primer lugar, la fe es un encuentro personal con Jesús, que nos llama a ir más allá de los rituales y a vivir lo que Él realmente enseñó. Este punto de vista también conecta con las palabras de San Agustín, quien ya en el siglo IV cuestionó la religiosidad superficial de su tiempo. En su obra Confesiones, Agustín escribe: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Para Agustín, la verdadera fe no consistía en seguir rituales o normas religiosas, sino en encontrar la paz y la verdadera relación con Dios. El Papa Francisco rescata este principio, recordándonos que la verdadera espiritualidad es la que nos lleva a una relación auténtica y transformadora con Jesús. Si esta reflexión te está tocando el corazón, asegúrate de suscribirte al canal para recibir más contenido como este. Y si tienes algo que decir sobre lo que el Papa Francisco ha revelado, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar lo que piensas. Este concepto de fe también es relevante cuando pensamos en las crisis de la modernidad. En tiempos de incertidumbre, como guerras, crisis económicas o desigualdades sociales, la fe a menudo se pone a prueba. Sin embargo, el Papa nos recuerda que la fe no debe medirse solo por la cantidad de nuestras oraciones o las ceremonias en las que participamos, sino por el impacto de nuestro amor y cuidado por los demás. Al igual que Cristo, nuestra fe debe ser visible en la forma en que nos dedicamos a aliviar el sufrimiento de los demás, a servir a los más necesitados y a practicar la justicia. En sus homilías, Francisco habló a menudo de la religiosidad del corazón, la idea de que la verdadera fe no es aquella que se limita a las prácticas externas, sino que brota de un interior transformado. La verdadera adoración para él está en el acto de darse a los demás, de cuidar a los que sufren y de buscar un mundo más justo y compasivo. «Hemos revestido de oro la cruz de Jesús», dijo el Papa, «pero nos hemos olvidado de vivir el dolor que representa». Esta crítica no se refiere solo a la Iglesia o a las tradiciones religiosas, sino a cómo todos nosotros, como individuos, a menudo olvidamos el verdadero significado de seguir a Cristo. Francisco, al enfatizar esta visión de la fe, nos llama a una profunda transformación personal y comunitaria. Nos desafía a abandonar la idea de una religiosidad superficial y a buscar un Jesús más cercano, más humano, más accesible. La verdadera fe, dijo, no se limita a creer en doctrinas o seguir rituales, sino a estar dispuestos a caminar junto a Jesús en cada momento de nuestras vidas, especialmente en tiempos de dolor e incertidumbre. La fe de Cristo no es una fe que espera recompensas o que se reduce a reglas. Es una fe viva y activa que exige más de nosotros que las palabras. Requiere acciones, compasión y un verdadero cambio de corazón. Jesús, para Francisco, no vino solo para ser adorado como una figura lejana, vino a ser seguido, imitado y, sobre todo, amado en el dolor y el sufrimiento del mundo. Cuando el Papa Francisco compartió sus últimas revelaciones, no solo estaba ofreciendo una reflexión sobre el pasado de Cristo, sino que nos invitaba a vivir una nueva forma de fe en el presente. Reveló que Jesús no es solo una figura histórica o un símbolo religioso lejano.
Es una presencia constante en el sufrimiento humano, en los márgenes de la sociedad, donde el dolor es más visible y donde a menudo vagan los ojos de la humanidad. El Cristo descrito por Francisco no es el que está de pie en un trono de oro, esperando nuestra adoración, sino el que camina a nuestro lado, en cada rincón del dolor y del abandono. Pero esta revelación no viene sin un desafío. Jesús, en su humanidad, se puso del lado de los más necesitados, de los más pobres, de los descartados por la sociedad. Él no nos pidió que lo adoráramos en templos fastuosos o en rituales vacíos. Les pidió que lo siguieran, que caminaran con Él en la lucha diaria, frente a la adversidad y, sobre todo, en la verdadera compasión por los demás. La cruz no era un simple sacrificio de un hombre por otros. Era el punto de unión entre lo humano y lo divino, donde el dolor se transformaba en un vínculo eterno de amor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos a esto? El mensaje de Francisco nos desafía a repensar nuestra propia fe. Ya no se trata de adorar a Jesús como una figura lejana, sino de seguir sus huellas, amar como Él amó y ser solidarios con los marginados, con los olvidados y los oprimidos. Nuestra fe ya no se mide por el número de misas u oraciones que hacemos, sino por la forma en que vivimos esta fe a diario, en nuestras acciones, en nuestro cuidado de los demás, especialmente de los que más lo necesitan. La verdadera pregunta que nos ha dejado Francisco es: ¿estamos dispuestos a ver a Jesús donde realmente está, en los lugares del sufrimiento, de la soledad, del dolor? No espera ser adorado en las iglesias, sino en las calles, en los hospitales, en los campos de refugiados. La verdadera fe no se manifiesta en estatuas de oro, sino en el contacto humano, en la compasión genuina, en la presencia con los que sufren. Así que, mira a tu alrededor. ¿Dónde ves a Jesús hoy? Quizás esté más cerca de lo que crees, no en un altar, sino a los ojos de quien necesita ayuda, en el gesto de cariño a los que más sufren. La verdadera fe comienza cuando nos damos cuenta de que Jesús nunca nos abandona, sino que camina con nosotros en cada paso de nuestro dolor. El mensaje es simple: Jesús no está en el pasado, vive entre nosotros en los momentos de mayor necesidad. La pregunta que queda es: ¿estamos listos para seguir sus pasos o continuaremos esperando a un rey lejano? La elección es nuestra, y la transformación comienza ahora. Si has llegado hasta aquí, queremos saber qué piensas de este poderoso mensaje del Papa Francisco. Deja tu comentario, dale me gusta al vídeo y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte el próximo contenido. Cuéntanos, ¿cómo interpretas la verdadera presencia de Jesús en los márgenes de la sociedad? Esperamos leer su opinión.